Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Bravo TV, a Soy Casta. Arrancamos una semana completa para aquellos que han disfrutado de los feriados. Venimos de semanas interrumpidas por diferentes festejos, pero con algunas novedades. Efectivamente se confirmó el paro de mañana, el paro de transportes de colectivo para el día de mañana, así que también va a ser un día muy complicado. Hoy escuchaba temprano algunas declaraciones de Abel Furlan de la UTA y decía: hay un cepo al salario, y esto tiene que ver con que si bien se realizan las negociaciones paritarias, hay un tope a lo que se puede aumentar el salario, y de eso se trata. La verdad que la frase me resultó más que interesante. Vamos a hablar también de que se aproximan las elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se están preparando, cómo empiezan a surgir las internas entre los propios espacios más que entre los espacios entre sí, y vamos a hablar de cómo marcha la economía y de qué está pasando con la agenda, porque hablamos muchísimo la semana pasada respecto del ataque al periodismo, ¿no es cierto? Y de si nosotros deberíamos tomar ese tema, deberíamos tomarlo en serio, deberíamos debatirlo. Y la verdad que estuve pensando mucho al respecto, y una cosa que quiero charlar acá con mis compañeras, que ahora se las voy a presentar, es si efectivamente no tiene que ver con el manejo de la agenda. Cada vez que nosotros, los periodistas, perdemos horas y horas justamente defendiendo lo que creemos que es importante, que tiene que ver con la libertad de expresión, sea cual sea tu ideología o tu afinidad, también nos distraemos de otros temas. Y finalmente este gobierno lo que tiene es una habilidad fenomenal desde el comienzo de su gestión para manejarnos absolutamente la agenda, a los medios y a la sociedad sobre todo, porque hoy se preguntaban en una radio temprano qué tan cerca de la gente está este tema, o sea, cuánto le puede importar al ciudadano de a pie, al trabajador, al jubilado, al que está pensando mañana cómo va a hacer para ir a trabajar o si sus hijos van a tener o no clases, el ataque a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con distraer, me parece a mí. Lo voy a abrir al debate, para eso tengo un equipo extraordinario. Le doy la bienvenida primero a Verónica González. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, equipo. Bien, bien, muchas gracias por venir. Micaela Camien. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? Bueno, comenzó la carrera electoral, vamos a hablar de eso hoy, como dijiste, Carmen, y hablando de libertad de expresión, a una de las provincias del norte acudió el Gordo Dan, que es uno de los que dijo que él considera que a los periodistas hay que meterlos presos por decreto. Así que seguiremos con ese tema. Es una sugerencia, un chiste. Felicitas, Bonavita. No tenemos sentido del humor, eso es lo que pasa. Claro, ¿Cómo están? verdad. Contenta de estar acá. Jimena Fuertes, ¿cómo estás, Jimena? Hola, amigas, compañeras, ¿cómo están todas? Un gusto aquí de vuelta. Y tenemos una invitada especial, Lucía Cloug, bienvenida. Ella es diputada provincial por Unión por la Patria, militante popular de Frente Patria Grande. Bienvenida, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, bien. un placer tenerte. Tenemos muchos temas, no era este con el que quería arrancar, pero a mí me tiene como sorprendida el manejo de la agenda, sí, y cómo finalmente desde la indignación muchas veces, y ahora quizás más desde el susto, ¿no? Porque la verdad que la situación con los periodistas está complicada. Nosotros hemos comprobado que los discursos de odio generan odio, y un odio real que además se traduce en acciones, ¿no? Sí. Pero finalmente estamos todos comiendo ahí a mí me preocupa de la agenda del Estado. El tiempo que nos insume a los y las periodistas y el tiempo que le insume a Milei, ¿no? Sí. Le insume mucho tiempo, digo, considerando que tiene que gobernar. Me preocupa, me parece que debería ocuparse de otras cosas, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Vero, justo salió una nota en La Nación que analizaba, eso, te lo dejo entonces, no, la cantidad de tweets que parece que publicó el presidente Milei en la última semana, a razón de 300 por día. Claro, y de retweets, no son tweets, son retweets. No, y hay algunos propios, y dentro de ellos hay más o menos 50 por día en contra de periodistas. Sí, bueno, hay una página que se dedica a contar justamente la actividad del presidente en las redes sociales, y por lejos es el presidente que más repostea o que más utiliza, más tiempo pasa en las redes sociales. Ahora, lo del ataque a los periodistas, yo entiendo, Carmen, la perspectiva, y comparto en cierto punto de que es verdad, y que hay un sector de los medios más concentrados que por supuesto que son útiles a esa causa, ¿no? Hablemos de esto, distraigamos por acá, pero me parece que, por un lado, por supuesto que es gravísimo, me parece un ataque a la democracia
democracia, sabemos lo que sucede cuando se ataca a la prensa en cualquier país. Pero desde la perspectiva que vos lo estás señalando, si a las personas le importa, no le importa, al señor que llegó de trabajar ni se enteró, ¿qué le pasa? Yo creo que podríamos decir que en cierto modo es la espuma, porque por más que no te hablen de lo que está sucediendo con la economía, cuando vos vas al supermercado y la plata no te alcanza, te enterás, esa es la realidad que vos vas y constatás todos los días. Que no te la cuentan, no sé si cambia la situación. Sí, me parece que yo un poco coincido, Carmen, con esto de que tal vez se utiliza como, digamos, como fantasma para distraernos, pero la realidad es que son discursos de odio que tienen consecuencias muy concretas. Lo vimos en el caso de Norberto Navarro y siempre yo lo traemos... sé, y son reales. Y nos pasó lo mismo con la comunidad LGTB, y nos pasa lo mismo con las mujeres, y nos viene pasando lo mismo con todos los temas, que como son graves, nos pasa con los derechos humanos. Y pasan las marchas de todos los miércoles cuando hay un ensañamiento especial contra los trabajadores y trabajadoras de prensa. No puede dejar de mencionar los temas y ir hacia ellos, porque son tan graves y obscenos que no los podés dejar pasar. Si no, bueno, yo en este no voy a entrar. Pero a la vez nos aleja muchísimo de otras cuestiones. Total. Me parece que ese es el objetivo, que la gente termine diciendo, ay, mirá los periodistas cómo se victimizan, sobre todo porque no siempre se defiende a los periodistas o a la prensa así en abstracto. También atacar a los periodistas es no tener cobertura a la hora de ir a hacer una cobertura a la calle, no tener buenos salarios, tener una profesión que se fue precarizando muchísimo, y ahí los periodistas de renombre, de las radios más famosas, no se solidarizan. No. Entonces me parece que sí, efectivamente hay un ataque muy selectivo a la prensa. Me parece que fue durísimo para nosotros como país haber perdido la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que es de todos, no es ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de nada, es una herramienta para poder chequear información que tenía corresponsales en cada punto del país. O sea, un jujeño vale lo mismo que un porteño, no se puede cerrar un ente tan... que estaba extendido tan capilarmente en nuestro país. Pero no me salía. Y era una base de material para todos los medios. Los medios chicos, los medios grandes, tomaban la foto, todos los medios tomaban la foto de Telam. Esa es la perspectiva, más allá de las fuentes laborales que uno puede decir se perdieron con Telam, con Radio Nacional y demás, es el que yo, la verdad, brego porque hagamos un ejercicio, más allá de que a mucha gente por ahí no lo tiene en la agenda, no le interesa tanto el tema, un ejercicio de concientización sobre lo importante que es tener acceso a la información. Y al cerrarse Telam, como ustedes dicen, muchos medios, sobre todo los medios más pequeños, los medios de las provincias, de las pequeñas que localidades, no pueden tener corresponsales en todos lados. Por supuesto, quedaron sin la posibilidad de acceder a una perspectiva por lo pronto federal. Y después están pasando otras cosas. La semana pasada Adorni se encargó, después de que pasó lo del fotógrafo de Tiempo Argentino, se encargó de ir contra una cooperativa, un medio cooperativo que funciona en el centro Virrey Ceballos, y Cunio Libarona, como no tiene nada que hacer, tipo que no fue ni siquiera al Congreso a explicar lo que tenía que explicar con respecto al caso Libra, salió a decir un montón de mentiras porque están mintiendo en las redes sociales. Lo que funcionaba ayer era una cooperativa que tenía convenios para funcionar y que no funcionaba de manera ilícita ni había recibido todo ese dinero. Al contrario, funcionaron allí a partir de que es un espacio para la memoria y reivindicándolo como tal, ¿no? Claro, le dan vida a ese espacio, o sea, lo están haciendo funcionar produciendo contenido, no es solo un museo los espacios de memoria. Claro, pero esa demonización, esa estigmatización y la mentira tan contundente por parte del gobierno con respecto a un grupo de trabajadores, la verdad que me parece muy grave. Te quiero hacer un paréntesis, me quedé con algo que dijiste, Jime, que también es algo que venía escuchando y que venía pensando. Vos decís, bueno, hablas de la precarización del periodista y si nos victimizamos o no. La precarización no es de los periodistas, es de todos los trabajadores. Yo escuchaba hoy respecto del paro de colectivos, ¿no? Entonces se hablaba de cómo era el salario, que era un salario más o menos de 800, 900 mil pesos, 700 de bolsillo. Después se escuchaba a la Unión, a la UOM, que también estaba planteando un paro. Entonces, bueno, más o menos cuánto era el sueldo de bolsillo. Y que la gente había abandonado ese tipo de trabajos, ese tipo de oficios, ser tornero, por ejemplo, porque vos trabajás y la contraprestación, la contrapartida, el salario, no te permite tener una vida digna como sí lo permitía en otro momento. Yo creo que acá el error es pensar que vos te equivocaste de oficio, ¿no? Que el problema son los choferes de colectivo, que el problema son los torneros, que el problema es...
no sé, las panaderías, ¿no? Sí, pero viste que cada vez trabajamos más horas, pero bueno, el secretario de Trabajo decía que para qué queríamos salir del trabajo, qué queríamos hacer, ¿Qué querés hacer? Pero te cuestionaba eso. Sí, desde ya. Es un montón. Desde ya. Y aparte, ¿por qué vas a poner un salario mínimo? Si la gente quiere trabajar por menos de 400.000 pesos, que lo haga. ¿O no? Claro, si sos libre de trabajar por una moneda. Estábamos hablando fuera de aire de lo que pasó con el nuevo titular de la UIA, que asumió el día que un trabajador de su empresa murió aplastado por una máquina. Asumió el mismo sábado, día. El mismo día. ¿No? Bueno, el martes pasado les redondeo el fue- concepto, sí. que para mí, para mí de estas charlas son de las que no nos tenemos que distraer cuando empezamos a hablar de los reclamos salariales de cada sector, y es verdad que hay sectores que están más golpeados y más precarizados que otros. Los periodistas no somos una excepción. Tiene que ver con un modelo, que esto es lo que no se discute, con un modelo de sociedad que no existe más. Nosotros, los trabajadores de más de 35, 40 años, 50, vimos todavía, si querés de lejos, una sociedad que tenía algo que llamaba movilidad social, ¿no? Que hoy lo disfrazan de meritocracia, que es la idea, que es una idea nada más, que si vos trabajás, te esforzás, te capacitás, te va a ir bien. Y de a poco te vas a comprar un autito, un departamentito, te vas a ir de vacaciones, tus hijos van a estar mejor. Y eso es un modelo que es una bicicleta que crece, que va hacia adelante para cualquier trabajador que se esmere mucho en el rubro en el que trabaja. Pasa lo mismo, o es una idea, la nueva versión es la meritocracia, ¿está bien? Si vos sos un buen empleado, si vos trabajás, si haces los cursos, si haces lo que te pide tu empresa, finalmente en algún momento te va a llegar tu parte, va a derramar sobre vos el capital y vas a tener tu casa, tu auto, lo que sea, lo que estés aspirando. Este sistema se rompió. Sí. No, y cuando no llegas a eso es porque no hiciste lo suficiente. Por eso te digo, te complemento. la meritocracia es eso, Sí, es sí, que sí. además Sí. el que no lo hace es un Es tipo tu que no responsabilidad. puso la parte que tenía que poner. Algo no habrás hecho. Pero digo, ese modelo se rompió, pero no se rompió solo en nuestro país. En nuestro país para nosotros es muy evidente porque nosotros además lo tenemos muy fresco, entonces lo vimos. Entonces estamos aferrados a eso y si no, porque yo sí voy a poder, porque yo voy a trabajar. ¿Y qué ves ahora? Gente que trabaja todas las horas del día que puede trabajar en trabajos que antes eran dignos. Un mozo de un restaurante de lujo era un tipo que tenía una casa de veraneo. ¿A vos se te ocurre que hay un mozo que tiene una casa en Mar del Plata? Es un delirio. Me parece también que hay coincido obviamente y me solidarizo también porque bueno, son un grupo atacado. Estuvimos con mi espacio político, yo personalmente fui también con Grito del los chicos Sur. del Grito del Sur, con Yair y demás. Me parece que hay una búsqueda de fondo de parcializar las batallas, ¿no? Claro. En algún punto de ir atacando y que todos nos vayamos como corporativizando y diciendo, yo defiendo a los docentes, yo defiendo a los estudiantes, yo defiendo a los jubilados, pero es un ataque constante a la mayoría y una disputa que está constantemente en agenda, ¿no? Después, con esto que traes del trabajo, yo lo veo mucho o lo empecé a analizar cuando comparo las estadísticas de desocupación de los 90 con las actuales, por ejemplo. Y vos decís, bueno, son mucho más altas las de los 90, pero ahora hay otra forma de medir la desocupación. Sí. Hoy una persona que se abre un Instagram, empieza a revender cosas que compra, se considera también un trabajador porque es tiempo de laburo y una ganancia que tiene esa persona, ¿no? Y eso es un trabajo. Entonces, claro, obviamente ahora hay otros mecanismos, pero va de la mano en el aumento. Hoy lo que tenemos que medir no es tanto el aumento de la desocupación, sino de la precarización laboral. Sí, y yo además creo que hay que ir a fondo respecto del modelo. De cuál es el modelo de acumulación de un país, de cuál es el modelo de trabajo que estamos viviendo, de para qué se supone que uno cobra un salario y cómo se regula ese salario. Tengo una comunicación, ya lo vamos a seguir conversando porque el tema del trabajo es un tema del que venimos hablando. Está comunicado Néstor Marcolín, él es delegado y trabajador de Monza de la línea 60. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Dame un minutito que no te escucho, dame un minutito. Hola, Ahí está, ¿cómo te les va? escucho ¿Cómo perfecto. andan? ¿Cómo te va, les Néstor? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se confirmó el paro para el día de mañana? Mira, la UTA nos sacó comunicado, pero nosotros lo que tenemos es que sí, se confirma el paro y mientras tanto nosotros los trabajadores de la línea 60 vamos a convocar un paro activo y estamos llamando a los compañeros para hacer asamblea y ver la actividad que vamos a hacer mañana. Escúchame, ¿y a partir de qué hora no va a haber colectivos? ¿A partir de las 12 de la noche? Nosotros ya estamos en la cabecera y a partir de las 12 de la noche ya no va a haber colectivos. Obviamente va a quedar funcionando el que venga, que está Sí, terminando. el que termina el recorrido. ¿Y hasta qué hora de mañana? ¿Hasta las 12 de mañana también? Hasta las 0 horas de Hasta mañana, las 0. exactamente, Gamela.
Sí, se había hablado de una instancia privada, de alguna reunión en la que se podrían haber acercado posiciones. Mira, la UTA se tenía que reunir hoy a las 11, pasaron la reunión a las 2 de la tarde y después creo que la pasaron a las 4:30. Lo que nosotros tenemos entendido es que se terminó levantando una de las cámaras empresarias y el paro continúa. Nadie habló de levantar el paro. Nosotros estamos precisamente en la cabecera para darle continuidad a ese paro. Tengo una última pregunta que tiene que ver con una declaración que yo escuchaba de Abel Furlan esta mañana de UTA. Decía que hay un cepo al salario. Digo, el problema es que realmente no les pueden hacer homologar paritarias mayores al 1, digo, que es lo que había impuesto el gobierno, o hay otras cuestiones detrás también. Excelente, Carmela, lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo nosotros a la base y a los compañeros. La realidad es que por más que se quiera, nosotros necesitamos una recomposición salarial. Aunque nos vengan con el 2,5, 2,5 más 3,7, eso va a representar 100.000 pesos, 120.000 pesos. Los trabajadores del transporte colectivo quedamos muy abajo y lo que queremos los trabajadores de la 60 que hay que pelear, y muchos compañeros, es que hay que salir a pelear por 2.500.000 pesos para que en bruto te quede 2 millones de pesos. Eso es lo que estamos explicando nosotros. Pero el problema real es que hay un cepo a las paritarias, hay un cepo al salario. Por más que yo ya vi varios sindicatos que han peleado por salarios más altos, se pusieron de acuerdo con los empresarios y después el gobierno no le homologaba las paritarias. Entonces acá lo importantísimo es explicar esto, que el reclamo nuestro, si bien es a nuestros dirigentes sindicales, a la conducción del gremio de la UTA, que salga a pelear lo que corresponde, pero también hay que explicarle a los compañeros claramente que hay desde el gobierno un cepo a las paritarias. Ellos hablaron de liberar el cepo de los dólares, ellos hablaron de la libertad se la dieron nada más a los empresarios para que se llenen de guita y para que nos exploten a los trabajadores. Entonces los trabajadores tenemos que salir y armar un plan de lucha, y la UTA tiene que armar un plan de lucha porque con un paro de 24 horas no va a alcanzar. Entonces creemos necesario mañana hacer este paro activo, decirle a los dirigentes del Consejo Directivo Nacional que tienen que llamar a un plan de lucha escalonado y que el salario que no firmen por ese salario de migaja de 50.000, 60.000 pesos que nos quieren dar, es una burla, Carmela. Nos quieren dar las migajas, pero no las que se caen en la mesa, son las que se caen al piso. No, entonces, desde ya, Néstor, no es contra ustedes, estamos hablando que muchos sectores del trabajo que se encuentran en circunstancias parecidas, digamos, ¿no? Que los acuerdos, bueno, son tan mínimos que son hasta, no sé, ofensivos. Exactamente, y esto que ofrecían las patronales, un sector de la patronal, porque hay otro sector de la patronal que no ofrecía nada, y hay un sector de la patronal que ofrecía 50.000, 60.000 pesos. Es un insulto para mis compañeros de todo el transporte y, como te digo, para los compañeros de la línea 60. Y sí hay que empezar a hacer hincapié en voltear el cepo a las paritarias, porque al final los trabajadores sí nos pusieron cepo. Como dicen ustedes, la casta éramos los trabajadores. Parece que nosotros somos los que hacemos subir la inflación, los trabajadores somos los que hacen subir la inflación son los empresarios manejando la economía, manejando los productos comestibles y no los trabajadores. Los trabajadores somos los que ponemos el lomo, somos los que le hacemos ganar la ganancia a estos tipos. Somos los que, por ejemplo, yo trabajo en la línea 60, tu compañera confundía DOTA. No, DOTA es un grupo empresario. Sí. Obviamente que el grupo empresario no va a querer parar y los trabajadores somos los que vamos a parar. Claro. Bueno, pero te hago una pregunta. ¿Y por qué los empresarios no quieren pagar? Porque digo, los empresarios tienen el problema de que tienen a los trabajadores disconformes y que negocian los subsidios con el gobierno y no se los da. Digo, no quieren conflicto porque siguen generando ganancias, porque en teoría ellos dicen que van a pérdida. A ver, ya para ponerte, te estaba hablando del grupo DOTA, sí, que dicen que no tienen plata. Bien, el grupo DOTA tiene 183 líneas en 53 empresas, o sea que mal no le fue. Y ahora, el mes pasado, agarró un montón de líneas de Córdoba. ¿A vos te parece que a la línea si fuera mal negocio, no estaría comprando? Pagar un aumento de sueldo. ¿A vos te parece que está llorando lágrimas de cocodrilo? Quieren sacar plata de ya no sé dónde porque mal no les va
y los trabajadores tenemos que salir a dar un puntapié, exigirle a Roberto Fernández y al Consejo Directivo Nacional ese plan de lucha escalonado y resolver tanto el problema económico de los trabajadores del transporte y tenemos que resolver el problema de la obra social, que también es un problema muy grave que estamos llevando a cabo y que también tiene que ver en el recorte del gobierno que está haciendo las obras sociales, a la medicación oncológica y a todas las prestaciones en general. Si no es un sector solo, son todas las prestaciones. Néstor, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Por favor, Néstor Marcolín, sí, de la línea 60. Es un poco lo que veníamos hablando. ¿Vos crees que te pasa a vos? Que le pasa a los choferes de colectivo, ¿no? El industrial cree que le pasa al que de la industria. El automotriz cree que digo, y cada uno está mirando sí, como su salario, cómo acomodarse. Y lo cierto es que el salario es lo que está tratando. ¿Y sabés lo que va a pasar mañana? Lo peor, ya te digo lo que va a pasar mañana. Los medios van a usar la bronca, la van a dirigir hacia los trabajadores de los choferes, porque claro, mañana vas a tener a miles de laburantes diciendo no puedo pagar un taxi hasta mi trabajo, no tengo en qué ir hasta mi trabajo, y puteando, por supuesto, a otros trabajadores que son los que van a llevar adelante la medida de fuerza. Digo, todo conduce a que sea laburante contra laburante. Las preguntas de qué opina usted del paro, ¿no? Claro, bueno, pero ¿cómo está viviendo el paro? Claro. Pero yo vi cada vez más, yo vi cada vez más, yo no sé si les pasa a ustedes. Sí, iba a decir lo mismo. O es que las redes los replican, entonces uno... Sí. Cada vez más gente que dice, ¿y usted cómo está? Y mal, pero es un paro justo. Total. Yo empecé a escuchar un montón de gente, porque uno la pasa mal, pero diciendo, loco, tienen razón. Claro, pero se le comunica a los noteros de los canales. Claro, pero es como lo de los jubilados. Sí, las notas en vivo. Claro, ¿te complica? Sí, claro que me complica. Ahora tienen razón. Bueno, un dato que certifica eso es el alto acatamiento que tuvo el último paro nacional, que se sintió. Vos cuando sabés que es un paro forzado, que no se sabe muy bien cómo, no sale también. Cuando se siente en la calle es porque la gente encontró una manera, por lo menos, de expresar su enojo, lejos de las urnas todavía, lejos de esos momentos, apoyando un paro, porque la cosa así como está no va más. Lástima no sé, que justamente... No sé si la gente apoyó el paro o si la CGT tuvo que salir a apoyar a los trabajadores. Y no quedaba otra que saliera a la CGT también a retomar un poco el reclamo que había desde abajo, desde las bases. Pero yo digo, incluso hasta la gente no organizada sindicalmente o que no está politizada, que dice, bueno, está bien, esta vez estoy de acuerdo, lo siento propio. Lástima que esa vez justo no paró la UTA, ¿te acordás? Sí, exactamente, se lo quería preguntar a Néstor justo. Pero yo ya te respondo por Néstor, si querés. Estaba recaliente que no hicieron el plan. Es muy interesante lo que decía, que lo decía alguna de ustedes también al principio, de que bueno, sacaron el cepo para las personas no humanas y demás, pero el verdadero cepo es al salario, están homologando paritarias al 1%. Y pasamos un día del trabajador donde los empresarios en el Consejo del Salario propusieron un aumento del llevarlo, digamos, a 301.500 300.000 pesos salario mínimo. Y escalonando con aumentos. Es una 15.000 locura. pesos de aumento. Con eso? Es que en esa mesa tripartita que tenés a los empresarios, a los trabajadores y al Estado, tenés a los empresarios y al Estado jugando juntos. Entonces siempre va a ser desigual esa... Pero igual pero fue una burla. Yo entiendo, ¿no? Que estaban todos... Ahora, yo como empresario, yo no te da la cara para salir. Usted que no, 300 nos pareció bien. Claro. Porque, ¿Quién vive con 300 o 1.500 por debajo de la canasta de indigencia? De verdad te lo digo, claro. O sea, y bueno, yo pero entiendo también... que la vara moral está muy baja, pero te tiene que dar la cara. Vos fíjate que el gobierno se defiende de la criptoestafa diciendo es un acuerdo entre privados. Ahora, la discusión entre sectores privados por el salario está absolutamente pisada por el gobierno, que deja que la paritaria sea de más del 1%. O sea, defiende los acuerdos entre privados solo cuando les conviene. Sí, por supuesto, es así. Bueno, vamos a entrar un poquito en la economía, que es otro de los temas del día. Tenemos varias declaraciones del ministro Caputo sobre... Hay un plan que no tengo del todo claro. Yo, y creo que nadie, no está muy clara la información, ¿cómo se llama? Super IVA, mega IVA, Super IVA. Es que es muy extraoficial todavía. Claro, es un IVA que va a ser un IVA, pero más ingresos brutos, pero que en lugar del 21 como del 32, pero que se va a coparticipar distinto, no entendí. Bueno, es que la pelea que hay siempre entre la nación y las provincias, obviamente, es por los recursos. En este contexto en donde el gobierno nacional decidió, lo dijo expresamente Javier Milei, las voy a fundir a las provincias, decidió desfinanciar
a todos los estados provinciales, lo que le queda a las provincias es autofinanciarse con los propios impuestos que cobran. Ingresos brutos los cobran las provincias. Sí. El tema es que IVA lo cobra la nación, Sí. pero lo coparticipa a todas las provincias. Las provincias de nación reciben IVA y reciben la famosa coparticipación, que ese es otro tremendo lío que tienen entre todas las provincias y la nación. Ahora lo que quiere hacer Caputo es decir, ay, nosotros vamos a cobrar solamente 9% del IVA para la nación, lo que les corresponde a la nación. Ustedes cobren lo que quieran, fíjense, según les convenga, compitan entre ustedes a ver quién cobra menos y a ver a dónde van las empresas. El tema es que si lo cobra la nación, ¿se los va a girar después a las provincias? No lo cobra la nación. No, lo que lo que dice pasa es que la nación cobra el 9. ente que lo va a cobrar sigue siendo nación. Claro. De igual Sí, modo. y después lo reparte. Claro, se supone que después lo reparte. Y ve lo que le reparte a Lucía, cada no sé provincia. si tiene más información de lo que podría suceder en la provincia, ¿no? Pero bueno, ya en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba meterse con los impuestos, con la coparticipación. Absolutamente. Esto es muy nuevo, como bien decían ustedes, hay que analizar bien cómo iba a impactar. Obviamente la provincia de Buenos Aires es la más afectada de todo este tipo de cuestiones. Actualmente el gobierno le debe a la provincia 9 billones de pesos. Billones con B larga. Sí, billones, que es casi todo el presupuesto anual de educación de la provincia de Buenos Aires, para que nos demos una idea. Y bueno, obviamente este tipo de cuestiones son para después extorsionar a las provincias. Que no tengamos presupuesto nacional es parte de eso también. ¿Por qué a Milei no quiere tratar el presupuesto en el Congreso Nacional? Para manejarse discrecionalmente con las provincias en función de qué tan leales son a su proyecto político, porque el presidente no tiene intendentes, no tiene gobernadores y depende, digamos, de la extorsión constante con los gobernadores, que la mayoría, por cierto, están votando y funcionando y cediéndose ante esa extorsión. La provincia de Buenos Aires, por ahora, y espero que así siga siendo, estamos obviamente en una postura muy contraria a eso, con Axel como uno de los principales referentes opositores a... Mañana va a estar Axel en Paraná, una reunión, va a estar del Silioto, Consejo Federal de Inversiones y bueno, va a estar Nacho Torres y el anfitrión Frigerio, Rogelio Frigerio del PRO, uno de los pocos gobernadores que le quedan a Mauricio, si es que le quedan a Mauricio, en este nuevo tensamiento que hay entre el PRO y la Libertad Avanza, así que es interesante que ahí esté el anfitrión Frigerio. Lo que pasa es que tienen, más allá de esto que es novedoso y que todavía no sabemos, o sea, es un trascendido, porque aparte cómo llegas a esto, esto hay que modificarlo en las legislaturas, no tiene que pasar por el Congreso. No puede arbitrariamente. Se está hablando de un 35% de IVA que podría Pero ser. lo que quiero decir, que más allá de esto que hoy estamos hablando y que es novedoso, los gobernadores ya tenían planeado el encuentro de mañana, porque otras decisiones que se han tomado a través de decreto y de manera unilateral por parte del gobierno nacional afectó fuertemente la coparticipación, y con la caída de la actividad y la caída de la obra pública, bueno, por supuesto que no importa de qué signo político sean, los gobernadores están teniendo grandes problemas. Vamos a escuchar algo de lo que decía el ministro, a ver si empezamos a meternos un poco con las cuestiones económicas. No se emiten pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono. Entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones, ¿sí? Todo este tema de regular, yo siempre digo que durante los últimos 20 años en particular el kirchnerismo reguló para la excepción. Entonces le joroba la vida al 99% de la gente, ¿sí? Pidiéndole un montón de cosas, de si querés abrir una cuenta corriente en un banco, hasta si querés hacer una transferencia a alguien, por poco no tenés que mostrar el tipo de sangre de todos tus hijos. Una cosa insoportable. Pero desde hace 20 años que se convive con eso. Sí. Y la verdad es cero efectivo, porque esto aplicó a todo, ¿no? Bancos, lo que en su momento era AFIP, ahora es ARCA, WIF, todo. ¿Con resultados buenos? ¿Y buenos en dónde? O sea, nunca agarraste a nadie y, como digo, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación y 11.000 el 70 o 75. Entonces, es un sistema que no te funcionó. Evidentemente, hay que hacer algo, hay que replantearlo. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a
a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gasta. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés $100 y decís, no, estos $100 los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. Hermoso. Hay que sacar la platita debajo del colchón. Tiene tanta falta de sentido común lo que explica, y lo explica largo. Primero cree que es un cuento que la gente ahorra en dólares, ¿no? Y que básicamente la gente no gasta sus dólares porque no los tiene en blanco, pero que si los tuviera en blanco los gastaría. Vos imaginate que tenés $100 en la billetera, no tenés pesos, vas a un restaurante y decís, no los voy a guardar, no los voy a gastar porque me van a hacer lío para pagar con $100. Una ficción absoluta. No pasó en ningún lado, y además yo le quiero explicar a Toto Caputo que la gente sacó sus dólares atesorados para ahorro, para pagar expensas, y los cambiaba en una cueva porque era más negocio, y en la cueva no te piden nada. Con lo cual yo no sé de qué realidad cree que esté hablando, de verdad. Estamos buscando un estado de desesperación, es de un claramente. Estamos hablando de un tipo cuyas familias tiene cuentas offshore, que nos cuente él qué va a hacer con los dólares. Lo va a sacar, lo va a gastar, tiene dólares para toda su vida y puede repartir si quiere, que le va a alcanzar. Va a quedar el problema lo tiene él, que lo tiene en una cuenta afuera y quiere venir acá a pagar en dólares. Tiene que hacer la transferencia, lo va a agarrar la UIF, que además tiene un cargo público y es un quilombo. Pero aparte, sonriente, de buen humor. ¿Qué estamos festejando? ¿Vieron la cantidad de dólares que calculan que hay debajo del colchón? Eso te iba a decir. 200.000 millones de dólares. De hecho, eso está como chequeado. No vienen las inversiones, que la gente saque los dólares del colchón. Para mí es una muestra, cínica de la desesperación en la que están. Sí, hay desesperación. De hecho, es así tal cual lo dijo Cristalina Georgieva. Y ese dato que tira Vero de la cantidad es un dato que tiene el FMI. Sí. Y de hecho, Cristalina Georgieva es la que pide que salgan esos dólares de abajo del colchón. De hecho, ella usó una metáfora muy parecida porque necesitan, o es el objetivo de ellos, dolarizar la economía. ¿Se acuerdan que Milei gana prometiendo la dolarización? Fue en el mismo discurso donde nos dijo a quién votar. Háganse esta pregunta, porque si no es como ya no tiene que ver con la macroeconomía. Si los argentinos, todos los que pueden, tienen $1 de canuto en la billetera, abajo del colchón o en una caja de seguridad, ¿por qué lo volcarían a un mercado que se cae a pedazos? La única manera por la cual uno saca por desesperación algo que ahorra y que atesora es porque encontraste un buen negocio o porque lo necesitas para sobrevivir. Claro, porque no tenés es más porque plata tenés un problema para llevar dólares o pesos en la billetera porque te gustan más o te gustan menos. O los cambiás para sobrevivir porque no te queda otra, que es lo que estuvo haciendo la gente hasta ahora. No soy ni la primera ni la última, debe ser por el barrio en el que yo vivo. Pero la cueva de mi barrio, chico, para pagar expensas es una cosa que... Pero vos no sabés del 5 al 10 cómo trabaja. ¿Qué es eso? Claro, que cuando dicen los argentinos, saquen los dólares. La gente cambiando sus ahorros desesperada. Se los dije el otro día, yo hablo con un montón de gente y les pregunto, ¿dónde hay un negocio rentable? Si vos tuvieras un canuto, si a vos mañana te despiden, si vos tenés... No es para inversión. 50, 70, 100 mil dólares y los querés sacar. Corriente. Está bien, pero... No es para invertir en un kiosco. La gente no tiene un problema con los billetes. No les importa que haya inversiones. ¿Entendés? Digo, por lo único que vos sacarías, no están propiciando. Saben que no pueden sostener por mucho tiempo el dólar barato, que es un poco el negocio de todos los negocios, de todos los gobiernos neoliberales, digamos. Eso es lo que está pasando. Ahora, no necesitan sacárselo a la gente. Les hago otra apreciación respecto de esta cuestión, ¿no? Él cree firmemente y sostiene que el problema por el cual la gente no se maneja en dólares habitualmente, que hay que decir, cuando uno paga habitualmente en los lugares, nadie te pregunta de dónde lo sacaste, está claro, ¿no? Si yo fuera mañana a la panadería y quisiera pagar, nadie me preguntaría de dónde saqué esos dólares. Te animes. Pero ponele que soy valiente y no tengo miedo que me persiga la FIP, el ARCA y nadie que sea. La docena de mediadores Dula. Vas con los dólares. Y pagás con esos dólares en la zapatería, que te arreglaron las botas. En cualquier lado. Sí. Vas y pagás en cualquier lado. ¿Qué es lo que le aportaría
al Estado Nacional. Él cree que va a cooptar, porque si no compra, digo que esos dólares van a ir a parar a donde el que lo recibe en un almacén lo va a ir a poner al banco, ¿entendés? Lo va a meter en otro colchón, hermano. Es lo que dice remonetizar. Porque no hay un solo negocio rentable, porque nadie que hoy tenga un mango guardado está pensando cómo poder hacerlo crecer. La gente está pensando cómo hacer para no hundirse. Sí, es que además decir que los argentinos tienen ahorros en dólares abajo del colchón es como muy grandilocuente. O sea, la mayoría ya se los quemó para pagar los servicios, para pagar la obra social, para comprar comida. ¿Ustedes se acuerdan de lo que iban a Diarco a cambiar dólares? Digo, pero de pronto hay operaciones muy inmobiliarias chiquito. que sí, en esos casos va la gente, va con sus dólares, paga una propiedad y ahí eso queda blanqueado, solo que lo que pasa ahora es que no tienen que decir de dónde lo obtuvieron. Pero perdón, para eso ya se hizo un blanqueo, para empezar, para eso ya se hizo un blanqueo. 23 millones. Por un lado. Por otro lado, en nuestro país todas las propiedades se escrituran por un 20% de lo que valen. Con lo cual tampoco es que necesitas, con un contador más o menos, digo, a menos que vos vayas a comprar 100 propiedades, digo, para cualquier perejil trabajador que juntó el canuto durante 10 años y va a comprar un departamentito, tampoco le es imposible, porque si no, no habría operaciones inmobiliarias en nuestro país. Con lo cual, digo, ¿por qué? Porque hay una cuestión cultural, que es la que niega Caputo, de que dice, yo no me creo ese cuento, que tenemos nosotros que hemos ahorrado en dólares toda la vida. Tenés 100, Carmen, guardás 100, tenés 200, guardás 200. ¿Te acuerdas cuando había hablado que él iba a sacar la plata a los argentinos a través de los impuestos? Vamos a terminar pagando impuestos con dólares, porque ya va a ser de curso legal poder pagar en dólares al propio Estado. Y ahí es donde el Estado se hace de los dólares. Está bien, pero esos dólares salen de los pesos, están respaldados por pesos. Entonces, sí, pero ellos son dólares que por ahí la gente tiene ahorrados desde hace muchísimos años. Yo no tengo duda. Quieren el billete dólar. Pero es que la gente lo está haciendo. La gente lo está haciendo, lo que pasa es que lo está haciendo en las cuevas y no en los bancos oficiales. Por ahí ahora lo puede hacer en un banco oficial. De todas maneras te digo, ponele que esto funciona. Cuando se plantearon otro tipo de blanqueos y otro tipo de levantamientos de este tipo de restricciones para usar dólares, para no usar, porque el problema no es usarlo, es no explicar de dónde lo sacaste. Digo, nosotros tenemos un país que por suerte todavía no está copado por los negocios ilegales del mundo, nuestros, ni siquiera les digo nuestros, del mundo, ¿no? Ahora, cuando vos decís, venga, nadie le va a preguntar de dónde lo sacó. ¿Ustedes de dónde creen que van a llegar los dólares? Bueno, ya está pasando. 10 jubiladas que les quedaron 2 mangos para que se la van a gastar ahora que no pueden pagar las despensas, ¿o de dónde? Es que en la campaña, recuerdo antes cuando fuimos al balotaje contra Milei, era, la dolarización es igual a abrir la puerta a todos los negocios ilegales del mundo, porque Argentina se transforma en un paraíso para que la gente que se dedica a ese tipo de negocios narcotráfico, ilegales, por ejemplo. Claro. El narcotráfico, por ejemplo, que en países vecinos ya está recontra instalado. En Argentina no teníamos el nivel de estructura o como se dice, cartelización, pero a partir de este tipo de medidas podemos empezar a hacer eso, sobre todo con esto que hablábamos al principio del trabajo, ¿no? De las nuevas formas de trabajo. En los barrios populares, las nuevas formas de trabajo es ser soldadito de un narco, digamos. Sí. Esos son los nuevos tipos de trabajo también, ¿no? Bueno, trabajo, qué sé yo, permite un ingreso, ¿no? Pero maneras de sobrevivir. La desesperación lleva a esas situaciones y eso es muy jodido de revertir. Mira, es la desesperación y es la falta de esperanza. Ecuador, Colombia, México, hace 10 años que están combatiendo contra esa estructura. Eso en Argentina todavía no pasa, pero va a empezar a pasar. Es muy, muy alarmante. Escuchamos, ¿tenemos más para escuchar? ¿Están preparadas? Vamos. Que hace parecer también a Argentina un país caro. Vos decías recién la indumentaria. Sí, claro, hay cosas que son muy representativas, como la indumentaria, calzado y demás, que eso sí está caro. Y eso está caro, entre otras cosas, porque todavía la gente lo convalida y porque todavía la competencia no llegó a entrar. Pero te digo un caso particular. Me contaba el dueño de una marca de ropa conocida, trae las remeras de Bangladesh, las compra en $3. Las trae en Argentina, acá le cuesta, o sea, está en $5, $4.50, 5. Las vende a 50. Tiene un margen. Trae 5, las vende a 50. Sí. Y se lo pagan, o sea que, digamos, está bien. ¿Pero por qué las vende a 50? Porque se lo pagan. ¿Porque se lo pagan o porque también tiene una presión impositiva en Argentina muy alta? No. Cuando te digo que trae, o sea, cuando le cuesta 3, con todos los aranceles y todo, la llega acá a 5. Acá se las pagan 50. Acá todavía esa competencia no llegó.
pero los márgenes en algunos casos son muy altos. Ahora me quedé mal con esto de los $5 a 50, me parece casi delincuencial. Dicho por el dueño, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo un cuento de... O sea, es casi un robo a mano armada, lo que está ahora. Bueno, no es un robo porque de vuelta se lo pagan. Entonces vos como empresario, naturalmente, vas a maximizar el precio al que podés vender. Bueno... hay tantas cosas para decir sobre la indumentaria también. Menos mal que no salió al aire. Yo me pregunto, ¿a quién le habla este hombre? Porque por un lado habla de un posible empresaria de la indumentaria que puede comprar remeras en dólares en Bangladesh. O sea, ya le está hablando de ya de industria nacional no estamos hablando. No estamos hablando. No. Y estamos hablando de alguien que puede hacer esa operación. Y por otro lado después dice, bueno, y la compran a $50 porque la gente la puede comprar. ¿A quién le habla? Mira, yo creo ejemplo a Chile, donde no hay industria nacional, no hay producción textil y están libre de impuestos la ropa. Entonces, claro, la gente ese es el modelo que queremos, no producir, no favorecer la industria nacional. Efectivamente, que están desarrollando. Yo te voy a decir, le habla es aspiracional, absolutamente aspiracional. Viste que nosotros durante años tenemos una clase media que siempre que todo lo de afuera es mejor. ¿Por qué no podemos comprar el iPhone acá? ¿Por qué no tenemos el local de Uniqlo? Iba a venir en un momento, hay una marca que no me sale ahora, no era, creo que era Zara. Gap. No, Gap, creo que era, que venía un local de Gap, que ni siquiera es una ropa espectacular en estos Unidos. Les había dado como una especie de fiebre, no sé cuánta gente haciendo cola porque venía Victoria's Secret. Creo que era Victoria's Secret. H&M. Bueno, uno de, no sé, era como una especie de, pero era como ir a un recital de Madonna, ¿entendés? Que les había dado una emoción y una cosa así es absolutamente aspiracional. Y lo que te está diciendo Caputo es que esto ya sucede, no necesitas abrir la economía, porque vos tenés un empresario argentino que compra remeras por $3, las paga 5 al total y te las vende 50. Y la competencia no va a cambiar eso, porque aspiracionalmente hay una persona que va a ir a un shopping y va a pagar desproporcionadamente algo que no lo vale y que no tiene nada que ver con el costo de producción de eso. Sí. Él ya estaba poniendo el ejemplo de algo que no se produce en nuestro país. La diferencia es que cuando vos abrís indiscriminadamente la competencia, los que sí quedan fabricando en nuestro país y compiten con precios aspiracionales y con otros que no, porque no solo la ropa se vende en el shopping, no van a poder competir. Y eso, ¿sabés qué genera? Desempleo. Porque la diferencia entre lo que vos importás y lo que vos producís en tu país es que la gente trabaja. Y esa gente que trabaja locamente consume en tu país. Claro. Es la que va a ir a comprar. Y una baja enorme en el consumo, porque quienes no vamos al shopping y no queremos comprar las marcas que te salen $50 y preferimos ir al negocio de barrio y comprar algo, no vamos a poder comprar tampoco. Entonces, ese es el tema. Hablando de o sea, hay un grupo selecto que va a poder comprar y otro que no. Y estamos hablando de remeras, podríamos hablar de medicamentos, podemos hablar de comida, que esto efectivamente ya está sucediendo, total. ¿no? Es un país no le interesa ni cuidar a la industria nacional ni a la gente que puede consumir posibles. Igual no es hermoso cuando la periodista le dice, bueno, pero eso es delincuencial, le dice, claro, ¿por qué lo va a remarcar de esa manera? Es el libre mercado. Bueno, está importando tomates. Argentina es una locura. Importando tomates. Sí. Hablar de lo que decía recién de la chatarra que está entrando, hasta cartón, ¿no? O sea, todo lo que se te puede imaginar, la apertura. Vamos camino a un industricidio. Muy otra vez, al de los años 90. Y los repuestos de maquinarias también, vuelvo a traer otra vez, el obrero fallecido fue porque compraban repuestos de mala calidad para la máquina y fue así que... De segunda mano. El hombre terminó muriendo por las malas condiciones en el trabajo, ¿no? Yo pensaba en algo, después lo que me interesaba destacar también es el doble efecto, ¿no? O sea, por un lado, como decís vos, Lucy, el industricidio, y por otro lado, la desocupación, que ya lo vimos un montón de veces, no es que, otra vez, digo, ya es, en mi vida por lo menos ya lo pasé, con los 90, lo pasé con Macri y ahora de vuelta con Milei. Ya sabemos para dónde va. El tema es que también me parece que es importante pensar qué industria queremos, porque por otro lado también pienso, el ejemplo que trae Luis Caputo, el ministro de Economía de la industria textil, me parece uno de los peores, justamente porque es un lugar donde peor se paga, donde está lleno de talleres clandestinos, en donde las condiciones son malísimas. Yo no sé si quiero esa industria para que haya marcas en mi país que después vendan carísimo ropa
porque le pagan y con una brecha tan grande de margen de ganancia entre lo que terminan ganando y lo que le pagan a los trabajadores. Yo creo que también habría que pensar a ver qué tipo de industriales, porque digo, estamos hablando del ejemplo que dio Vero. Pero Caputo, que lo explicó, te está diciendo, mirá, ¿sabes por qué la ropa es más cara que en Chile? Porque acá no tiene límite la ganancia, porque el industrial puede cobrar lo que quiera, porque la gente lo convalida. Y con gente, pongo entre comillas, de qué gente está hablando él, que es la que puede comprar. La que compra en el shopping. Claro, que es la que compra en el shopping. Claro. En el video anterior se me pasó a hacer un comentario que me parece que van a no estar te lo todas de guardes, que te va a acuerdo, hacer mal. Que dice, en un momento como si él viniera de otro planeta, como la nieve tóxica del Eternauta, dice, es que este sistema ya comprobamos que no funcionó, como si él no hubiera formado parte de gobiernos anteriores. Sí, está hablando del tema de los dólares, que entonces ahora que la gente va a poder usar esos dólares que tiene de Canuto y no puede explicar dónde los sacó. Sí. Porque esto es algo nuevo que nunca se hizo. Y que no va a pasar lo mismo que pasó siempre. Claro, creo que hace menos de 5 o 6 años. Exacto. No estamos hablando de 10, 20 años. Impresionante. Vemos un pedacito más. Exacto. Ahora, la generalización y de boca del presidente, que es quien tiene los resortes del Estado, eso es lo que a mí más me preocupa. Eso es lo que estoy marcando. Digo, el primer mandatario, él tiene los resortes del Estado, tiene el acceso a las fuerzas, tiene el acceso a la CIDE, tiene el acceso a la FIP. Y el propio presidente escribiendo no odiamos lo suficiente a los periodistas, me parece absolutamente que genera violencia, me parece incorrecto, y además que genera violencia de arriba hacia abajo. Nos metemos en un lío, porque no, yo disiento. A ver, nosotros, ¿por qué? Te digo porque nosotros no hacemos uso de eso. Yo no le mando la ARCA a nadie, ni la IGJ, ni nada. O sea, y el presidente se defiende desde su cuenta personal de tweet. Y y digo algo muy importante. El presidente se defiende. El ataque es del periodismo. A ver, yo lo puedo decir porque de vuelta yo lo viví digamos, en primera persona. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente, es pico de boludismo mundial. ¿Se entiende? Sí. Para ser claro, bueno. Para ser una persona que tiene respuestas tan llanas, tan desde el sentido común para las actitudes del presidente, como por ejemplo el presidente se defiende a través de su cuenta personal en redes sociales, tiene explicaciones un poco más rebuscadas en lo económico. Sí, aparte el presidente se defiende como si fuera un ciudadano más de todos nosotros. Y además hablan de defensa y ataque como si se tratara de una guerra. No, es una crítica, es el ejercicio del periodismo, de la libre expresión, lo que les molesta tanto. Pero aparte hay una asimetría de poder que me parece que es innecesario que la explique en este momento. Con respecto a lo que su familia le pagó a Revolución Federal, nunca lo explicaron públicamente. Y hubiese sido una buena oportunidad para hacer una pregunta, ¿no? Quizás estaba liberándose de sus dólares comprando mesita de luz y no lo sabíamos. Por ahí han empezado antes con la aplicación del proyecto económico. La novedad de ese caso es que ahora los peritajes demostraron que hubo sobreprecios incluso en esa operación que fue legal. Estamos hablando de la compra de muebles, sobreprecios en la compra de muebles. Eso indica claramente que esa operación legal y que está registrada y por eso forma parte de la causa de la investigación del intento de asesinato, es una prueba en un sentido muy contundente, ¿no? Digamos. Eran 5 mesitas de luz. Eran 5 mesitas de luz que hicieron acá en el conurbano, pero para mandar a Neuquén. Clarísimo. Eran preciosas. Sí. No saben valorar. El cuentito de que la hermana iba caminando y se topó con un taller de carpintería y dijo, ay, qué bonito esto. Claro. Vamos a comprar acá. Y no los conozco y les voy a invertir para mi hotel. También la falta de reflexión, digo, ponele que el presidente se estuviera defendiendo. Y ponele que se estuviera defendiendo desde su cuenta personal. Entonces nosotros vamos a tomar estos argumentos como válidos. ¿Uno se puede defender con ese nivel de violencia? ¿Amerita ese nivel de violencia para una persona que es el primer mandatario de un país?
Es que uno se defiende con argumentos, no se defiende diciendo no odiamos lo suficiente al periodismo, no se defiende instando al odio. Si yo me defiendo de una acusación, me defiendo dando argumentos sobre lo que me están acusando, ¿no? Digo, para mí... Sí, claramente no es la postura del presidente, que además no solamente dice, incita concretamente, odien más, hagan más, ataquen más. Yo no sé qué va a pasar con esta mujer periodista que asustada le preguntó a Caputo qué le parecía todo eso. No, va a recibir algún tipo... En un momento puso los ojos en blanco. Yo así como que yo tuve miedo también. Yo pensaba que iba a entrar alguien a interrumpir la entrevista, pero no pasó. No, claramente le dio el pie para que Caputo dijera lo de Cristina. Alusiones sexuales, alusiones de violencia sexual en todas las respuestas y reposteo del presidente, que la verdad uno no tiene tiempo de estar escuchando todo lo que publica. Y además es una violencia inusitada. Otra vez, el tiempo que le insume seguir con ese discurso de odio hacia los periodistas es mucho más que una defensa. Es un modus operandi, una manera de comunicar que es sistemática. Vamos a ir una tanda, si les parece bien, y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
5 minutitos faltan para las 8 de la noche. Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, seguimos conversando acá en el corte. Ustedes saben que este es un programa que no podemos parar. Que no para. Que quiero aprovechar acá, la tenemos a Lucía, pero tengo más temas. Vamos a seguir hablando de empleo en un ratito. Vamos a hablar de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vos sos de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Entonces, para que me cuentes un poco cómo estás viviendo vos o cómo viviste vos toda esta interna entre Axel y Cristina, ¿cómo ves la posibilidad de que se junten la Libertad Avanza y el PRO para hacerle frente? La risa ya lo dice todo. Eso parece que es un hecho, lo último que decís. Una alianza contra el peronismo de la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza en la legislatura se ve muy claramente. Después hay una intención muy fuerte de Santilli y Ritondo de que eso suceda, porque bueno, saben que juntos pueden hacer una buena elección. Hay algunos que hacen el cálculo de que la provincia se gana por tanta diferencia y algunos distritos incluso se ganan gracias a que ellos fueron divididos, ¿no? Entonces, bueno, es una coyuntura para repensar también cuál es el rol, en este caso, del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo decíamos un poco recién, la provincia está en una situación absolutamente crítica, es la primera vez en la historia que hay un color tan distinto a nivel nacional que provincial. La provincia siempre se gana de conjunto y viene siendo un poco el reservorio de la lucha contra Milei, ¿no? O sea, Milei no ganó ninguna elección en la provincia de Buenos Aires, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, bueno, hay que caminar unidos y unidas ante esta situación. Yo creo que la situación interna de las disputas que se sucedieron, que nada, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando me preguntan sobre este tema es, todos los espacios políticos a partir de la llegada de Milei, que fue como esa, la tercera fuerza, la fuerza que irrumpe, sufrieron rupturas y sufrieron cuestiones. Pero esta no parece una ruptura generada por Milei, porque yo lo que te diría es todo lo contrario. Cuando te aparece un Milei es más fácil juntarse, no hay nada que discutir. Y sin embargo, pero fue un cimbronazo al sistema político que no sé si hay de los últimos 20 años, para mí fue el más fuerte. El radicalismo sufrió un montón de discusiones internas, el PRO ni hablar, Juntos por el Cambio desapareció, y el peronismo iba a estar exento porque el peronismo es el que le abre la puerta a Milei de cierta forma, ¿no? Con el pésimo gobierno de Alberto Fernández. Fuerte lo que decís. Y es un poco eso, y bueno, había que hacer la autocrítica. Bueno, el problema es que ahora quedó la provincia de rehén de esta discusión. ¿Y cuál es la autocrítica? Digo, la autocrítica, porque digo, yo creo que hay un sector que le reclama y dice, bueno, la autocrítica es lo eligió Cristina. Entonces Cristina ya no puede elegir más a nadie. Y esta no es ni de uno ni de otro. O sea, éramos una coalición, había tres partes muy importantes de la coalición. Yo soy parte del espacio de Juan Grabois, no puedes decir que nosotros somos culpables de la elección de Alberto. Obviamente lo militamos porque lo volvería a hacer, digamos, en algún punto, porque yo quería que se vaya Macri en ese momento. Bueno, eso es así. Ahora bien, sí hay partes de responsabilidad, había accionarios mayores, digamos, en esa coalición, y obviamente ahí había que hacer una discusión y demás. Ahora bien, esta interna particularmente, que se sitúa más entre lo que nosotros llamamos nuestro cuadrante en el espacio, que es más lo ligado a Cristina, al kirchnerismo, que para mí fue la última expresión popular que existió en este país. La última vez que los argentinos vivieron más o menos bien fue durante el gobierno de Cristina, eso es así. Que se dé justamente con Axel, que fue su ministro y demás, obviamente genera una angustia, un dolor en el votante de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Pero a nosotros nos parece que no es momento para dar esas discusiones. O sea, nosotros en la legislatura estuvimos un mes y medio discutiendo si había o no paso, cuando a nadie le importa esa discusión, digamos, ¿no? Y pareciera que todo pero la hicieron larga, porque así como hablamos de que si yo no sé hace la gente que mañana está preguntándose qué va a hacer con los pibes que no pueden mandar al colegio, le interesa la pelea de los periodistas. Yo no sé si estaba el bonaerense, se estaba preguntando, voto un domingo, más o menos. Yo creo que quiere ir a votar la menor cantidad de veces posible. Seguramente. Eso fue una definición de Javier Milei, al poner la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que había una cuestión logística muy compleja porque acá en Cava se ha votado diferenciado y ha sido un poco escandaloso. En una provincia que votan 13 millones de personas, puede que eso sea una dificultad. Ahora bien, nosotros igual fuimos siempre a la postura de que tenía que ser el mismo día. Por esto que vos decís, todos juntos en todos los niveles contra Milei. De hecho, estamos viendo una provincialización de la política en Argentina que se traduce en la balcanización absoluta y volver a ser casi una confederación que yo no la vi en mi vida, digamos. Esto de que en Neuquén la fuerza se llama
Fuerza Neuquén, en Río Negro. No, nadie los ya nombres, menciona la palabra Argentina. los nombres, Nadie la menciona. pero aparte los Claro. nombres son imposibles. Decía, en el caso de que vayan en listas separadas, Cristina y Axel, la pregunta muy concreta, Sí. ¿qué va a ser tu espacio? Yo creo que no van a ir en listas separadas porque veo una conciencia de Axel y Cristina de la importancia de que haya una unidad. Yo creo que no va a haber listas separadas. Esperemos no llegar a ese punto porque sería, como decía, muy triste para el votante de la provincia de Buenos Aires, que los ha elegido 3 veces, a Axel particularmente, pero a Cristina también en reiteradas ocasiones. Por nuestra parte, nuestro espacio político, si siguen, digamos, discutiendo cosas que no le importan a nadie, como 6 pasos, cuántos días votás, y 60 días y 50, nosotros vamos a armar una lista aparte. Esa es si se rompe, se rompe todo. Si se rompe, Si se rompe rompemos, todo. rompemos. Si hay Claro. 2 listas, hay 3. ¿Cómo se hace? Y te prometo que va a haber Quizás 4. cuatro también. Claro, porque el Frente Renovador ahí. Yo no me quedo ¿Y ni cómo con se uno con hace otro. contra Milei, bueno. habiendo tanta fragmentación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pelea contra todo esto? Porque, ¿no? No, yo creo que, vuelvo a repetir, hubo un cimbronazo post elecciones, post Milei, donde fue una cosa de vos tuviste la culpa acá, vos acá, no, vos hiciste mal eso. Bueno, para nosotros tiene que haber una unidad de cara a eso. Ahora bien, si vamos a seguir discutiendo las cuestiones internas, por lo menos en mi espacio político no vamos a participar. Nosotros sí queremos la unidad, queremos un frente anti-Milei, que venga el que sea. A ese Ahora, nivel ya te está lo digo. pasando esto en la legislatura bonaerense, en las discusiones. La oposición, o sea, el PRO y la Libertad Avanza, están coordinando, mientras que Unión por la Patria, que es un bloque grande y unido, se está descoordinando en las votaciones. Sí, eso es lo que está pasando actualmente en la provincia de Buenos Aires. Hay una descoordinación, no es un secreto para nadie, todo el mundo lo sabe. Para nosotros y nosotras, en nuestro espacio político Patria Grande, Argentina Humana, estamos en contra de esas discusiones en este momento. De hecho, no votamos ni a favor ni en contra de las PASO, nos abstuvimos, nos absentamos, porque nos parece que es un debate de espaldas a la necesidad de la gente, que le quieren poner el salario mínimo 301.500 pesos, ¿no? Me parece que esos son los Pero debates. no se pueden poner de acuerdo todavía en cambiar los plazos para llevar adelante Claro. la elección. La justicia electoral está diciendo que no le alcanzan los días por las características de esta elección, porque al no haber paso son muchos nombres los que tienen que chequear y están pidiendo 50 días antes que se presenten las listas y todavía no se pueden poner de acuerdo ni en la presentación de las boletas. No, Y eso claro. pone en riesgo la elección. Exacto, porque en realidad... Y yo lo que te pregunto es, digo, más allá de que el electorado, como bien decimos, no está pendiente del día a día, pero no es medio piantavoto. Absolutamente. Yo creo que si en este momento alguien prende y me ve a mí hablando de esto, dice, qué embole, digamos, ¿no? Porque la verdad que no sé si es lo que la gente quiere escuchar. Ahora bien, está sucediendo y hay que posicionarse respecto de los hechos de la realidad. Yo soy legislador de la provincia de Buenos Aires y me tengo que posicionar respecto a ese tipo de debates. Por ahora nosotros estamos en una senda de impugnar ese tipo de discusiones. Hace un tiempo mi referente Juan Grabois salió también en un programa de streaming estoy harto, donde dijo. dijo, Me estoy harto de cansa, todo. Y estoy bueno, harto. nosotros en este momento estamos en esa línea. Cuando se ponga de acuerdo nos llaman, nosotros estamos para acompañar. Si siguen esa disputa, si dejan afuera a jóvenes en las listas, a sectores de la economía popular en las listas y a gente del común que tiene que estar representada en la legislatura, nosotros no vamos a participar de esas gente listas. del común. Tenemos una nota, vamos a hablar de empleo. Vamos a volver a hablar de la gente común y de la interna y del rol de la cámpora, pero te lo dejo para un ratito, dentro de un ratito. Jorge Colina es especialista en economía laboral. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bienvenido. Escúchame, Jorge, tenemos una confusión enorme con los números de empleo. A ver si vos me podés ayudar a aclararla. Se dieron a conocer unas plaquitas muy lindas del INDEC que parecían, por lo menos a simple vista para uno que no es especialista, mostrar que había una subida en el empleo, tomaba hasta el último cuatrimestre del 2024, por lo que vimos, y después aparecieron otros números que hablaban de una caída del empleo. ¿Cuáles son los números que valen? Digamos, el empleo creció. Sí. Lo que pasa es que no creció el empleo privado registrado como asalariado, sino que lo que creció es el empleo cuentapropista. Ajá. Ahí, por ejemplo, en la placa esa uno puede ver de que asalariado privado registrado cae 124.000 y el monotributo sube. O sea, el monotributo sube. No sabemos bien en qué rubros, porque el monotributo sabemos que esconde una cantidad de categorías infinitas, ¿no? En general, el 80% está en las categorías más bajas, o sea, hasta la categoría D. No, pero digo, incluye desde servicios profesionales hasta empleados mal registrados, digamos. Ahí es como una bolsa de gente que de diferentes cosas. Así es, así es. Entonces, o sea, el monotributo es
Es el autoempleo registrado. Entonces, pero, claro, finalmente, pero está bien, pero entonces finalmente el número de empleo es que el empleo bajó, no subió. No, aumentó. Pero aumenta de la mano del monotributo. Pero si baja tanto el registrado, si el registrado bajó más que lo que subió el monotributo, no entiendo la cuenta. No, porque lo que pasa también subió el empleo informal, tanto como asalariado informal, o sea, empleado en negro, como cuentapropista informal, es decir, un cuentapropista que no está registrado como monotributista. Ajá. Es decir, lo que sube son los trabajos más precarizados y, Claro. y con menos derechos laborales. Claro, o sea, lo que no suben son los asalariados privados registrados. Claro, pero ¿y de dónde se saca ese número? Porque digo, yo ahí tengo que baja 124, una categoría sube 38. ¿Y dónde están los 100 que me faltan ahí para poder decir finalmente que subió? Están entre los informales, lo que decíamos recién. Pero que los son informales son privados también. ¿Cómo los mide el INDEC? Son privados. Con la encuesta permanente de hogares Ajá. los va estimando trimestralmente. Ajá. Sí, ¿Y son esto puede tener que ver con la quita de las multas para el trabajo no registrado? No, porque la informalidad se da en pequeños emprendimientos que también son informales. Ajá. O sea, las empresas grandes, formales, no tienen informalidad, porque ellas tienen muchísimo riesgo de juicios. Entonces, por eso es que no crece el empleo asalariado en blanco, en la medida, digamos, la economía está estancada. Y entonces la gente tiene que buscarse una salida en pequeños microemprendimientos informales que obviamente terminan empleándolos informalmente. O muchos lo que hacen es autoemplearse. Fundamentalmente con el tema de las plataformas digitales, ahí con eso es que la persona puede rápidamente conseguir algún tipo de salida laboral, más que nada de generación de ingresos, hasta tanto le aparezca alguna oportunidad mejor. Ajá, y eso se toma como trabajo, no como changa. La changa es trabajo para las estadísticas. Eso es bueno. Entonces, lo que es una changa, un trabajo que puede ser intermitente o temporal, es tomado como trabajo para las estadísticas y de ahí surge este número. Claro, y por eso es que la tasa de desempleo es baja también. La tasa de desempleo en Argentina está en 6%, y es porque la gente no está activamente, solamente buscando trabajo, sino que está trabajando a través de una changa o a través de alguna plataforma digital mientras busca un trabajo hace mejor. las dos cosas simultáneamente, claro. Por eso es que no aparece como desempleado, y aparece como ocupado demandante. También Jorge, el sector pasivo, ¿no? Los jubilados tuvieron que salir a trabajar mucho, jubilados y jubiladas. Se calcula que un tercio de los jubilados está trabajando. No necesariamente tiene una connotación negativa, porque muchas veces el trabajar en la medida también hace bien, digamos, al adulto mayor, en la medida que no sea porque no le alcanza para llegar a fin de mes, y que sea un trabajo más o menos acorde para lo que es un adulto mayor. Pero, digamos, en general, digamos, se calcula que un tercio de los jubilados trabaja. Y perdón, te hago la última pregunta. En esta medición de encuesta de hogares, estos trabajos informales que aumentaron, ¿se tiene idea cuál es el promedio de salario que se percibe por ese trabajo informal de cuentapropista o de changa? Para darte una referencia, el salario medio entre los asalariados privados registrados, o sea, los asalariados en blanco, está en 1.100.000. Sí. Y los cuentapropistas están en cerca de 450.000. Y los asalariados en negro un poquito menos, 380, 400. Muchísimo menos de la mitad, sí, Vero. Jorge, en estos números, ¿se tiene en cuenta el aumento de la población y la población en condiciones de trabajar para sacar esta tasa? Sí, lo primero que mide el INDEC es la cantidad de gente que forma parte de la fuerza laboral, que vendrían a ser los ocupados y los desocupados. Eso son la fuerza laboral. Y eso también se llama la participación laboral. Eso viene aumentando en los últimos años, posiblemente, digamos, porque hay menos ayudas asistenciales, lo que le llaman los planes sociales, entonces la gente tiene que salir a trabajar. Y luego, entre los que salen a trabajar, los que no consiguen empleo y buscan activamente, esos son los desempleados, que es el 6% de la fuerza laboral. Pero como decíamos recién, el 6% es engañosamente bajo, porque en definitiva mucha gente está trabajando con changas,
hasta tanto le salga un buen empleo. Y ese trabajo con changa ya lo califica como ocupado. ¿Qué cantidad de horas tiene que trabajar una persona para que se la considere que tiene un trabajo? Generalmente se considera, digamos, 35 horas semanales, menos de 35 horas semanales, menos de 30 horas semanales, que vendría a ser, digamos, menos de 6 horas por día, se considera part-time. Y más de 30 horas ya se empieza a considerar de tiempo pleno, de tiempo completo. Pero una persona que trabaja part-time ya se considera como que tiene un trabajo. Por supuesto, sí. De hecho, si trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, eso ya es ocupado. Que, ojo, eso es una medida internacional, no es que el INDEC la toma así. No, pero no es para criticar el índice, es para entenderlo, porque entendemos que inclusive digo, es un debate que se ha dado públicamente. Vos caminas por la calle y ves carteles de gente pidiendo empleados. No estamos viendo la situación de desempleo que vimos, que se hace patente cuando vos ves que se publica un aviso y hay una cola de 1 cuadra. Y a la vez, digo, esta situación del salario que no acompaña, ¿no es cierto? O de la gente que teniendo un trabajo busca otro, pero que tiene que acomodar esas horas para trabajar, es lo que no terminamos de entender. Mica. Jorge, ¿qué se sabe del proyecto de flexibilización laboral acordado con el FMI? En rigor, ¿hacia dónde va? En rigor, del acuerdo con el FMI no hay mención a reforma laboral. Digamos, sí mencionan lo que se hizo ya con la ley de empleo del año pasado, que fue esto de sacar las multas para los juicios y otras cositas, y nada más. Lo ponen como un avance, listo, pero ya no hay cosas nuevas para hacer. Es lo que es de acuerdo con el FMI. Luego no lo sabemos si el gobierno tendrá otras en cartera. Sí, bueno, la reforma previsional, que también tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero está tocada muy colateralmente porque se dice que en diciembre del 2026 Argentina tendría que presentar una propuesta de reforma previsional, no es que la tiene que hacer. Estoy hablando siempre con el FMI, ¿no? Sí, y vos crees que, ¿cuál crees que va a ser la evolución entonces del empleo de aquí a un par de meses? ¿Que va a seguir esta migración de un tipo de empleo a otro, pero se va a sostener el nivel de empleo? Sí, digamos, yo creo que sí, esta dinámica va a continuar porque desde el año 2012 que no crece el empleo asalariado registrado, o sea, el empleo asalariado en blanco, porque la economía está estancada. Entonces, si la economía empieza a crecer, bueno, demora un poco en crecer el empleo asalariado en blanco, pues las empresas primero tiene que crecer la economía y por detrás va. Sí, claro, desde ya. Así que esto de que crece el empleo, pero de la mano del cuentapropismo y de la mano de la informalidad, esto lo vamos a ver seguramente que en el 2025 también. Y es muy interesante lo que decían recién, que decía, no se ven filas de gente buscando trabajo, porque ahora las filas están en lo digital. Claro, también, es verdad. Claro. Ya no hay un aviso en el diario con una dirección, sino que hay otras maneras de buscar empleo. La persona mandó un montón de currículum a través del celular, de la computadora, y está esperando que la llamen, pero claro, está en su casa. ¿Hay números de rotación en el empleo para las personas? Digo, ¿cuánto duraba antes un empleo y cuánto dura ahora? No. Se podría hacer algunas estimaciones, pero a grandes rasgos se percibe de que la gente rota más, pero no porque la hagan rotar, sino porque la gente rota. Claro, porque el trabajo en general ya no es lo que era antes. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches, muy amable. Hablábamos con Jorge Colina, especialista en economía laboral. Vamos a hacer una tanda chiquitita, si les parece, y enseguida venimos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde el Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. $18 pasaron de las 8 de la noche. Seguimos conversando aquí en el programa. Tenemos una invitada, Lucía Klug, diputada provincial por Unión por la Patria, militante popular del Frente Patria Grande. Estábamos hablando hace un ratito de la interna que hay realmente fenomenal en la provincia de Buenos Aires y qué tan cerca o tan lejos está de las necesidades que tiene la provincia. Pensaba en que es además una campaña muy especial porque tienen un presupuesto muy acotado, pero no para hacer campaña, un presupuesto muy acotado para cumplir lo que ya brindaba la provincia. O
Sí, exactamente. O sea, lo decíamos al principio, está viendo, o sea, todas las transferencias del Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. Después, la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. Por ser la más grande y un montón de cosas que no voy a enumerar ahora, es el corazón productivo de la Argentina. Entonces, obviamente, la caída del consumo, a la que más afecta es a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, nada, es la discusión constante de, bueno, qué modelo de país, ¿no? O sea, me parece que ahí Axel representa, obviamente, un modelo, un Estado mucho más presente, incluso tomando un montón de políticas que se hacían durante los años de Cristina, no sé, el Plan Cunita, el Conectar Igualdad, etcétera, y antagónicamente el gobierno de Milei, que es como, yo tengo como un poco esa sensación de que no hay Estado, ¿no? O sea, en la provincia de Buenos Aires separaron 1000 obras separaron en la provincia de Buenos Aires, para que nos demos una idea del impacto de la ausencia del gobierno de Milei. Y esas 1000 obras no solamente son las obras, es también el trabajo que dan esas obras, ¿no? ¿Cómo se hace, en una elección que es una elección local? Porque nosotros criticamos muchísimo acá, sobre todo en los debates para la ciudad de Buenos Aires, que se hacen promesas que son imposibles de la legislatura porteña, ¿no? O sea, vamos a parar la inflación, no sé, cosas como rarísimas que no... Mira, que nunca no tiene milité que ver una elección provincial. Esa sería mi primera elección provincial propiamente dicha, porque la realidad es que, bueno, yo fui candidata, era toda una lista unificada en función de un proyecto nacional, ¿no? Sí. Donde obviamente la provincia de Buenos Aires, a ver, de la reforma del 94 para adelante, sobre todo, seguridad, educación y salud, son competencias casi en su totalidad de las provincias, ¿no? Pero bueno, esto es algo totalmente diferente. Yo creo que por la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires, el rol que está cumpliendo, y al ser tan antagónica al proyecto de Javier Milei, va a ser una elección que se va a nacionalizar muchísimo, ¿no? Sí. Y la provincia como foco de resistencia de esas políticas, donde con mucho esfuerzo están intentando sostener algunas líneas. Lucía, estábamos hablando recién de empleo y entre otros datos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, planteó el tema de la informalidad muy fuerte, en especial en las poblaciones jóvenes. Vos sos muy joven, de hecho, si no me equivoco, has sido elegida a los 24 años, la más joven de la Cámara. ¿Qué estás viendo en las juventudes? ¿Qué pasa en la militancia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que, y también como te lo pregunto como política feminista, ¿qué te parece que les pasó a los varones jóvenes de lo que venimos hablando últimamente? ¿Por qué están tan alejados de la política y por qué están tan contrarios a todo lo que tiene que ver con las ideas progresistas? No, me parece, lo decíamos al principio y lo dijo también el compañero que salió, el especialista en trabajo. Hay un cambio en el mundo del trabajo, eso sin duda es así. Hace poco Ofelia, que es también compañera de Mi Espacio, sacó un documental muy bueno que entrevista a toda gente bastante joven y muestra diferentes formas de concebir el trabajo. Eso cambió, por eso hoy vemos que la desocupación sigue más o menos en el 6%, que se explica a partir de la población inactiva prácticamente. Bueno, porque ahora cambió la forma de pensar el trabajo y por ende los derechos laborales y por ende la lucha reivindicativa. O sea, hay un montón de condimentos en ese plano. Entonces hoy a una persona de mi edad o más joven, tal vez una promesa de vacaciones pagas o aguinaldo te dice, no, bueno, yo si trabajo mucho, por ahí después puedo descansar un mes entero. Y eso es una realidad dentro de mi generación, pero también de nuestro campo político. Nosotros también somos de reivindicar, por ejemplo, la cultura de una forma de laburo que es la economía popular, por ejemplo. Que mucha gente de nuestro espacio por mucho tiempo nos trató de planeros y qué sé yo, cuando es gente que a lo sumo percibía después de mucha movilización, de mucha lucha, un salario social complementario. Ahora, una persona que se dedica a juntar cartón, a reciclar, que encima le hace un bien a la madre tierra y demás, por percibir un complemento de su salario, es un planero. Cuando se levanta todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo, un productor también de, no sé, de verduras, ¿no? Que tiene un rol central en la sociedad, pero bueno, si percibía un salario social complementario, era un planero, cuando yo creo que no puedes tratar de planero nunca una persona que se levanta a las 5 de la mañana a arar la tierra como si estuvieran la Edad Media. Es una locura, ¿no? Bueno, claro. Que, claro, me parece interesante lo que decís, porque es verdad, el Frente Patria Grande en general está nutrido por movimientos sociales que nacieron justamente después del estallido del 2001 y tienen esa experiencia como organización de decir, bueno, toda esta economía
no registrada, por ponerle un nombre, no formal, la verdad nosotros lo organizamos, pero me parece que por ahí lo que falta de parte de las organizaciones, y sobre todo de las nuevas generaciones, es asumir que esta nueva realidad necesita nuevos derechos, no los viejos derechos que ya son más correspondientes a otras generaciones. Por ahí nuevos derechos, como por ejemplo, no sé, los pibes de Rappi o de las aplicaciones, no puede ser que no tengan paradas seguras en todos los municipios o en la ciudad de Buenos Aires. Repensar eso. Exacto. Repensar eso, absolutamente. También yo pensaba en los productores de la tierra, lo que vos decías, digo, que nuestro país siempre es referencia, ¿no? Bueno, somos un país que produce alimentos, y como al productor de alimentos y al trabajador, no solo al que lo produce, digo, al empresario, al dueño de la tierra, sino al trabajador, no le queda nada. Digo, en algún momento se habló y me parece que ahí sí se falló y faltó una autocrítica respecto de cómo es la cadena de valor para que unos pocos se queden con todo, y el tipo que espera, va, riega, cuida la plantita, la levanta, digo, con lo que cuesta y el tiempo que hay que esperar. Una discusión de que hay un nuevo modo de trabajo. Y hay ahí sí la autocrítica de los nuevos modos de pensar el trabajo. Esto, la chica que se compra la maquinita hace las uñas, claro, y con eso se hace un mango, la gente que vende cosas por internet, los pibes que también ahora están desbordadas las aplicaciones porque un montón de gente está queriendo laburar de eso. Bueno, son nuevas formas de trabajo que nosotros negándolas y diciendo, no, pará, pibe, que dentro de 10 años vamos a hacer el desarrollo industrial de no sé qué, que obviamente es necesario y es importante, vos vas a trabajar en una fábrica. Eso no es verdad, porque están cambiando los modos de producir y de entender el mundo del trabajo y de la economía a nivel mundial también. Hay un desarrollo tecnológico que hoy necesita menos gente, y bueno, eso es así, pero en términos del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Pero, en términos. Ante eso, el campo popular, las organizaciones políticas, la CGT, que de hecho se juntó con la UTEP y la incorporó, la reconoció como, eso es una novedad positiva. Digo, tenemos que saber aportar una respuesta política, la salud de los trabajadores y la plata de los trabajadores en ese nuevo mundo de trabajo. Quizás no seremos las generaciones nuestras, pero sí la de ustedes. A ver, yo, por poner un ejemplo, tengo amigos con título universitario como yo que no tienen laburo. O sea, está cambiando incluso la forma de pensar cómo se hace guita o cómo se valora el conocimiento en la Argentina. Hoy tener un título universitario no es habilitante necesariamente para tener un laburo de calidad, digamos, ¿no? Y después tenés a todos los influencers del mundo del carry trade, de las cripto y qué sé yo, bueno, mostrando de que, che, no estudies, no hagas nada. Para, mostrando. ¿Cuántos de esos influencers? Y algunos la pegan, evidentemente, y hay un montón de otra gente que lo intenta y que debe quedar ahí, obviamente. No, yo te entiendo, pero bueno, también compramos lo que vendemos. Yo veo mucha gente que pero te puedo asegurar de que hay una gran mayoría que sí tiene ganas más de tirarse por esas vías, que son las vías más 10 años una carrera y que ahora que después te paguen 2 mangos. Pero disculpa, un médico gana 800.000 pesos. Exactamente. Bueno, pero después las cifras de empleo crecen según el INDEC, porque dicen, bueno, el empleo está aumentando. Pero, digo... crece la irregularidad, digamos. Y frente a este escenario, ¿dónde queda la construcción colectiva para los jóvenes? ¿Cómo lo ves eso?
Y es una incógnita realmente, o sea, yo no tengo la verdad revelada de, bueno, cómo interpelar. Estoy segura de que tenemos que sentar a pensarnos un montón de cosas nuevas, eso es así. Estoy segura también de que nuestro espacio político no le dio respuestas a esas juventudes, que estoy segura de que Milei tampoco se las va a dar, porque no podemos vivir todos de las cripto y no sé qué. O sea, la pegará alguno que otro, pero no vamos a poder vivir todos esos, y la solución es valorizar el trabajo que producimos los argentinos, construir un país con soberanía, un país que se plante, ¿no? Me parece que eso es un poco. Ahora, eso hay que traducirlo al siglo XXI. Esa es una misión. Nosotros no podemos ahora salir a hacer campaña a fin de año, mitad de año, en agosto, septiembre, con las mismas consignas de hace 10 años. Eso es absolutamente cierto. Chicas, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Le doy la bienvenida al señor Juan Di Natale. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Carmela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, quiero ser influencer, Juan. Ay, yo también, me encantaría. ¿Sabés que una vez firmé un contrato que decía que yo era influencer? Ay, qué hermoso. Lo guardé porque de recuerdo, para mostrarle a mis nietos. Una vez fue influencer, Mirá qué canchero el abuelo. Pero ese oficio también va a desaparecer para cuando nuestros nietos estén en acción, me parece. Seguramente. ¿Y te fue bien como influencer con ese fue cortito el contrato, pero bueno, lo disfruté. Sí. Y porque es un trabajo así también medio precarizado. Estábamos hablando de eso, del empleo. Pero podemos, Carmela, podemos ser, no sé de qué, pero podemos ser influencers. Bueno, hay que buscar sponsors, supongo. ¿Viste? Claro que sí. Me acordé el chiste de que no faltan profesionales sino capitalistas. Es un chiste muy, muy viejo. Sí, bueno. No sé si estoy para influencer. Me acuerdo de cosas muy viejas, Juan. Bueno, podés ser influencer de cosas viejas. ¿Por qué no? Está Viste bien. que es una de las frases del momento, lo viejo funciona, ¿viste? Mira, tenés razón. Escúchame, ¿viste El Eternauta? Y de ahí te estoy hablando, es una cita del Eternauta. Pero la viste, la peli, porque el Eternauta lo conocemos todos. ¿Viste la serie? La vi completa. Ah, sí, mirá qué bien. con una cierta desilusión, porque cuando empecé a verla pensé que me iban a contar la historia completa, y para el 4º capítulo me di cuenta de que necesita por lo menos una temporada más, que la va a tener por suerte, pero ahora ¿cuánto vamos a tener que esperar? ¿2 años, Carmela? Sí, parece que falta un montón. Yo lo único que quiero decir de lo que vi es que, ¿sabes qué me dio mucho orgullo? Los efectos especiales. Espectaculares. Porque nosotros que siempre nos hemos quejado que la producción argentina siempre viene como, viste, como que no tenemos ahí para competir, y la verdad que se ve muy lindo. Increíble. El viernes pasado tuvimos al supervisor de